Supongo que jugaste el remake. Sí, zafa. ¿Zafa? ¿No viste las enfermeras? Prefiero los Vickers. La banda sonora es increíble. Escucha mejor. La historia es más profunda. Ya le están dando profundo. ¡Concha de tu madre! Sí, ya sé que son juegos muy distintos. Más o menos. Pero ¿quién no tuvo alguna vez alguna discusión acalorada? ¿Qué te pasa? ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! Sobre qué juego es mejor, si Resident Evil o Silent Hill. Entonces, saquémonos la careta e imaginemos que escabeando Resident Evil se desconoce con Silent Hill y se agarran a las piñas. Ya rompé toda la boca y no te quiero perjudicar tu vida. ¿Quién ganaría? ¿Qué juego es mejor? Los personajes. Leon y Claire tienen un gran carisma. Hola, papu. ¿Qué onda, todo piola? Ay, ¿qué te parece si entramos, hacemos cucharita, hace frío? ¿Qué? No tengo cuchara. Si te abro van a pasar los zombies. Ya sé qué es lo que pasa. Ay, seguro estás esperando a esa china, ¿no? No importa, me voy a la mierda, que me coja un zombie. Chao, pelotudo. Story of my life. Recreación, nunca pasó. Pero su desarrollo es bastante superficial. Leon es el típico policía novato, el chico bueno que se enfrenta a una situación apocalíptica por primera vez, dando lo mejor de sí, decidido a ser un héroe sin dudarlo. Forget about me. Just go. Mientras que Claire, en busca de respuestas sobre el paradero de Chris Redfield, es duro, sucio, grosso, penoso. Es valiente y con una gran predisposición para ayudar a otros. Después tenemos a Ada Wong y Sherry Birkin, pero no tienen mucha profundidad emocional y simplemente cumplen con sus roles. Si bien son memorables y tienen hasta momentos jugables, repito, no son personajes que evolucionen emocionalmente de manera significativa dentro del juego. En cambio, en Silent Hill 2, James Sunderland es uno de los personajes más complejos del género del terror. Su arco está entrelazado profundamente con la culpa, el remordimiento y la negación, y a medida que se avanza en la historia, descubrimos más capas de su psicología, revelando que sus acciones y emociones son mucho más oscuras y trágicas de lo que parecen a simple vista. Los personajes secundarios como María y Pyramid Head no solo son enemigos o aliados, son representaciones del trauma de James. En sí, los personajes de Silent Hill tienen una profundidad simbólica donde cada uno juega un papel en la mente fragmentada de James. En síntesis, Resident Evil 2 tiene personajes funcionales al género del terror y acción, valientes y carismáticos, pero carecen de una evolución emocional significativa. Sin embargo, en Silent Hill 2, sus personajes son increíblemente profundos, exploran temas más complejos como la culpa, el deseo y el autoengaño, siendo manifestaciones de los tormentos de James. Por eso el primer punto es para Silent Hill 2. Pero le voy a dar un punto a Resident Evil 2 porque, a diferencia de Silent Hill, podemos jugar con más de un personaje, excepto el DLC de María, que quizás lo lancen más adelante, pero por ahora no se sabe nada. La historia. La historia de Resident Evil 2 es algo simple: una farmacéutica, un brote viral, zombies y criaturas. Es algo directa, una historia clásica de supervivencia en medio de una crisis apocalíptica. Leon y Claire tienen que enfrentar conspiraciones relacionadas con la corporación Umbrella. A lo que yo vine fue a esto. Y sus experimentos con el virus T, lo que da lugar a una trama de ciencia ficción y terror biológico. Es emocionante, pero no profundiza tanto en sus personajes ni en temas emocionales complejos. En cambio, en Silent Hill 2, la historia es mucho más emocional. Me asomo a un pasillo como quien se asoma a un camino oscuro que puede llevarnos a la inexistencia. Todos debemos asomarnos a lo desconocido.
introspectiva y psicológica. A medida que se avanza en la historia, descubrimos que James no solo busca a su mujer, sino que a su vez se sumerge en una exploración profunda de diferentes sentimientos, como la culpa, el dolor y la redención. Y el giro de su trama es devastador y emocionalmente impactante. Y sin dudas, el viaje de James es uno de los más tristes y oscuros de la historia de los videojuegos, dejando una huella emocional en el jugador. Y no solo entretiene, sino que nos deja una profunda reflexión sobre la condición humana. Si bien Resident Evil es un excelente juego con una trama sólida, Silent Hill 2 sobresale como una obra maestra narrativa que trasciende al género del terror. Por eso, punto para Silent Hill 2. Las armas. El diseño de armas en Silent Hill 2 está más orientado a crear una experiencia de vulnerabilidad y miedo constante. Sus armas no están diseñadas para hacerte sentir poderoso, sino para mantener el sentimiento de desesperación y falta de control, lo que va de la mano con la atmósfera psicológica del juego. Tenemos el palo, el tubo, la pistola, la escopeta y el rifle. ¡Ah, y el pie! En cambio, Resident Evil 2 nos ofrece una amplia gama de armas de fuego y explosivos, que son fundamentales para la experiencia de supervivencia y combate. Las armas están diseñadas para ofrecer poder de ataque y la posibilidad de defenderte contra una gran variedad de enemigos cada vez más peligrosos, dándonos en este sentido una sensación de progresión y poder. Llevándonos a combates dinámicos y estratégicos. Tenemos diferentes tipos de pistola, un cuchillo de combate, escopetas, una magnum, subfusiles, granadas explosivas, granadas de luz, lanzallamas, cinturongas, qué sé yo, de todo un poco tenés para elegir. Y lo bueno es que las armas más poderosas se obtienen superando el juego en la máxima dificultad, en un tiempo desafiante para el jugador, mientras que en Silent Hill, la motosierra, el arma más poderosa de este remake. Ahora sí, con la sierra los bichos me la chupan. ¿Qué mierda pasa? ¿Qué carajo es esto? La reputísima madre que los parió. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Cualquiera la puede obtener, lo que le saca un poco la gracia, pero al margen, si bien las armas juegan un rol totalmente distinto en cada juego, Resident Evil 2 tiene claramente las mejores armas si buscas variedad, poder y opciones para el combate, así que punto para Resident Evil 2 Remake. El sonido y la música. En Resident Evil 2 el sonido es dinámico con efectos que cambian dependiendo de tu entorno y las acciones. El sonido ambiental y los rugidos de los zombies crean una atmósfera de tensión constante. En sí, su banda sonora es más utilitaria, apoyando las escenas de acción y suspenso sin distraer demasiado. En cambio, en Silent Hill 2, la banda sonora es una de las más icónicas del género. La música compuesta por Akira Yamaoka juega un papel crucial, convirtiéndose casi en un personaje adicional, que refuerza la atmósfera del juego. Las composiciones no solo acompañan la historia, crean una profunda inmersión emocional y psicológica, logrando una simbiosis única con el jugador. Cada pieza musical transmite una gama de emociones intensas, desde el aislamiento y la ansiedad hasta la melancolía, el terror y la tristeza. Si bien Resident Evil 2 tiene piezas memorables, en este caso no me tiembla el pulso y no tengo la menor duda de que Silent Hill 2 tiene una mejor banda sonora que Resident Evil 2. He dicho, caso cerrado. Por eso, punto para Silent Hill. Las criaturas.
Las criaturas en Resident Evil 2 Remake son más biológicas y mutantes, nacidas de la ciencia ficción y el horror corporal. Los enemigos suelen ser el resultado de experimentos genéticos, Pues sí, güey, no mames. lo que nos obliga a enfrentarnos a monstruos grotescos y físicamente imponentes. Tenemos los amados zombies, que en hardcore son casi indestructibles. Andan siempre en pedo, tambaleándose como fisura de Plaza 11, lo que hace difícil apuntarles a la cabeza, y nos acechan con sus gemidos, provocándonos tensión constante. También nos encontramos con los Lickers, William Birkin, y si hablamos de tensión, tenemos que mencionar a Mr. X, uno de los jefes más memorables de Resident Evil 2, que es imparable. Cada vez que escuchamos sus pasos, la adrenalina se dispara y el ritmo del juego cambia bruscamente. Jesus Christ. En cambio, en Silent Hill, las criaturas son más psicológicas y simbólicas. Pyramid Head no solo es terrorífico por su apariencia, sino también por lo que representa. Su presencia genera incomodidad y terror puro. Tenemos también las enfermeras, los maniquíes que te cagan a patadas, Papá Abstracto, que es un jefe profundamente perturbador que representa el abuso. Su diseño es inquietante tanto visualmente como emocionalmente, lo que lo convierte en uno de los enfrentamientos más incómodos y simbólicos. Y en este remake sufrió cambios a nivel de gameplay, lo que lo hace aún más terrorífico. En este sentido, ambos juegos son excelentes y le doy un punto a cada uno, pero le pregunté a la comunidad y por unanimidad ganó Silent Hill. Así que otro punto para Silent Hill 2. ¡Ay, por Dios! ¿Qué le pasó? El terror. En Resident Evil, el terror es inmediato, visceral, estás constantemente al borde del peligro, con zombies que irrumpen de repente, criaturas que nos superan en tamaño, y tenemos a Mr. X, que nos acosa incansablemente, pero siendo a su vez un terror más superficial, basado en el miedo a la muerte, el gore y el horror corporal. Sin embargo, en Silent Hill, todo es más psicológico, no depende tanto de los sustos, sino de la angustia emocional y la sensación de soledad, la atmósfera opresiva, los sonidos inquietantes, los escenarios surrealistas juegan con tu mente. Los enemigos no son solo amenazas físicas, sino que están cargados de simbolismos. Es un tipo de terror que te persigue incluso después de apagar el juego. Aunque Resident Evil es increíblemente tenso y emocionante, Silent Hill ofrece un miedo más profundo, duradero y casi existencial. Ambos me parecen excelentes y si bien son diferentes tipos de terror, creo que acá hay un empate y le doy un punto a cada uno. Resident Evil 2 Remake nos trajo de vuelta como nunca a uno de los mejores títulos de la franquicia, totalmente renovado con la cámara al hombro, zombies ultra realistas, modificando ciertos aspectos para bien. Podemos jugar con Hank, el cuarto sobreviviente, Tofu, tenemos el minijuego de The Ghost Survivor y hasta debemos sobrevivir a un saqueo zombie en un mercadito. Como remake o reimaginación se le puede criticar muy pocas cosas. Silent Hill 2 Remake llega de la mano de Bloober Team siendo muy fiel al original, con un combate mejorado con una expansión de escenarios que suman sin lugar a dudas. Y si bien toma como referente a Resident Evil de cómo debe modernizarse un juego, lo hace de manera sobresaliente. Y para mí es un claro empate como juego y remake, pero le pregunté a la comunidad y con el 72% de los votos ganó Silent Hill. Así que este remake Combat tiene un ganador y es Silent Hill 2 Remake. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.
Bueno, antes de irme les voy a pedir que se suscriban y me dejen un like, y si quieren pueden ayudarme con una propina, porque si sigo así voy a terminar como Zulma. Tengo que prostituirme, lamentablemente, porque no llego a fin de mes. ¿Quién rayos eres tú? Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video. Supongo que nos volveremos a ver.